Un magnate, atormentado por el pasado, una niña ciega, atrapada en un mundo de sombras eternas, y una sirvienta con un secreto doloroso que podría revelar la verdad oculta en su propia familia. ¿Qué descubrirá este hombre poderoso entre las murallas de su hacienda, cuestionando todo sobre sus seres queridos y la mujer en quien depositó su confianza? Si te apasionan estas historias de amor y superación, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete para no perderte más relatos como este. El perfume a gardenias, traídas de Oaxaca, se entretejía con los llantos infantiles que reverberaban por los corredores de adobe de la vasta hacienda de 10.000 metros cuadrados, tejiendo una melodía desgarradora que cortaba el aire impregnado de esencias herbales de la región andaluza. Alejandro Ramírez Vargas contemplaba desde las ventanas acorazadas de su oficina, en el piso 50 de la Torre Ramírez, el vasto imperio petrolero que había construido en 30 años de dedicación implacable a la extracción de crudo y las inversiones en energías renovables. Sus compañías manejaban fortunas colosales en el sector energético y desarrollo industrial por toda Latinoamérica. Pero esa tarde de viernes, su mente estaba fija en la llamada urgente que acababa de recibir desde su hacienda en Coyoacán. Señor Ramírez, debo alertarlo sobre un asunto grave. La voz ansiosa de Carlos, su chofer leal y confidente, por 20 años, sonaba a través del sistema de audio premium del Mercedes-Maybach. La pequeña Sofía ha sufrido otro ataque fuerte y la señora Isabela está, por decirlo así, perdiendo la paciencia una vez más. Alejandro aferró sus manos envueltas en guantes de piel mexicana al volante tapizado en cuero de baqueta, sintiendo esa oleada familiar de angustia, remordimiento paralizante y furia contenida, subiendo por su esófago como veneno ardiente. Su hija Sofía, de solo 8 años, cumplidos, había nacido con una rara ceguera congénita que afecta a uno de cada 400.000 niños en el planeta. Desde la trágica muerte de su amada esposa Elena, en un accidente de tren hace 4 años, la niña había empezado a padecer brotes de pánico intenso que ningún experto de renombre en el continente podía manejar con éxito. La hacienda de estilo colonial mexicano, enclavada en el barrio más exclusivo de Ciudad de México, estaba sumida en un desorden apenas disimulado cuando Alejandro cruzó las rejas forjadas a mano que valían más que un rancho entero en Jalisco. Los sirvientes se movían por los pasillos de piedra volcánica con esa agitación nerviosa que él conocía bien, susurrando entre sí y esquivando con cuidado el primer piso de donde venían los ruidos que le retorcían las entrañas de dolor. Isabela Remedios López Ramírez, su segunda esposa desde hacía 3 años, bajó por la escalera principal con pasos que retumbaban como ecos en la piedra labrada. A los 35 años conservaba esa elegancia pulida y calculada que lo había cautivado en los círculos elitistas de la sociedad mexicana, pero que ahora le provocaba un inquietante malestar. Su vestido Dior, en tono perla, que costaba más que el sueldo anual de 3 peones, contrastaba drásticamente con la mueca de fastidio apenas velada en su cara perfectamente arreglada. Alejandro, gracias a Dios que llegaste. Isabela dijo, pero su tono reflejaba más alivio por su propia comodidad que real inquietud por Sofía. Tengo que salir ya mismo a la cena de caridad del Hospital Español, y este lío con Sofía está descontrolado. Ya llamé al doctor Mendoza 3 veces hoy. Alejandro miró a su esposa con ojos nuevos, notando por primera vez cómo siempre se refería a su hija como este problema,
¿O simplemente ella nunca por su nombre propio? ¿Qué clase de crisis tuvo Sofía esta vez? Lo de siempre. Isabela contestó evasiva, ajustando su bolso de piel de cocodrilo que había salido carísimo. Hacía esos gestos raros de nuevo, meciéndose chocando contra las paredes. Honestamente, Alejandro a veces pienso que lo hace solo para que le presten atención. Los niños son más listos de lo que uno cree. El comentario lo golpeó a Alejandro como un puñetazo en la cara. Sofía tenía 8 años y era ciega de nacimiento. ¿Cómo fingiría ataques por atención? Antes de poder indagar más, un sonido que le congeló la sangre retumbó por el salón principal. Era el alarido agudo y desesperado de su hija, seguido por el estruendo de algo pesado cayendo contra una pared sólida. Por Dios, aún sigue así. Alejandro soltó su portafolios de cuero español y corrió a las escaleras. Alejandro espera. Isabela lo paró con voz molesta. Ya probé todo. Tal vez sea mejor dejarla que se serene sola. A veces más gente solo empeora las cosas. Pero Alejandro ya subía los peldaños de 2 en 2 cuando algo inesperado lo hizo detenerse a mitad del camino. El grito angustiado de Sofía paró de golpe, sustituido por una voz de mujer que no reconocía, entonando una nana con acento sevillano. «Duerme, mi chiquita, duerme en paz, que tu mamá vela con cariño sin fin». La voz era dulce, llena de un cariño sincero, que removió algo hondo en el pecho de Alejandro. Más asombroso era el silencio, que vino después por primera vez en meses. Sofía no gritaba, no lloraba, ni se golpeaba contra las paredes. «¿Quién canta, Alejandro?», preguntó, girándose hacia Isabela, que lo había seguido al pie de la escalera con una cara extraña. «Ah, la nueva sirvienta», Isabela replicó con desprecio. «La contratamos hace una semana. Una mujer simple, pero al menos parece calmar a Sofía». Alejandro siguió subiendo, movido por una curiosidad inexplicable. Al llegar al primer piso, halló la puerta del cuarto de Sofía entreabierta. Por la rendija vio una escena que nunca imaginó en su propia hacienda. Una mujer morena, de unos 40 años, estaba sentada en el piso de madera de encino junto a su hija. Vestía un uniforme humilde de trabajo, pero había algo en su porte recto y en los gestos suaves de sus manos que sugerían una crianza más allá de su rol actual. Sofía, que hacía poco estaba en pánico total, ahora se apoyaba en la pared, con la respiración aún agitada, pero notablemente más serena. «¿Cómo estás, mi princesita?», la mujer preguntó, guardando una distancia cuidadosa de Sofía, como si supiera por instinto que la niña necesitaba espacio para sentirse a salvo. «Sofía», la niña respondió, pero su voz ya no llevaba el terror de antes. «¿Por qué hablas con ese acento distinto?». «Porque estudié varias lenguas cuando era joven como tú», la mujer contestó. «Me llamo María Consuelo Pérez Hidalgo». «¿Puedes decirme, Sofía?». Alejandro se quedó inmóvil en la entrada. Su hija, que por meses no hablaba con extraños, que se aterrorizaba con presencias nuevas, no solo respondía, sino que parecía realmente interesada en el diálogo. «María, es un nombre lindo, Sofía», comentó, ajustando sus gafas oscuras que siempre usaba. «¿Tienes hijos?». La pregunta simple causó un cambio leve en la cara de María. Por un instante, una nube de dolor intenso cruzó su expresión, pero se recompuso pronto. «Tuve una hija muy única como tú. Se llamaba Isabela». «¿Por qué dices tuve?», Sofía preguntó, con esa franqueza cruda que solo tienen los niños. María inhaló hondo antes de contestar. «Porque Isabela se fue con los santos al cielo, mi amor, pero antes me mostró muchas lecciones valiosas
sobre cómo atender a niñas únicas como tú. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Había una verdad en el sufrimiento de María que resonaba con su propia pérdida. Cuando Elena murió, él sintió como si le hubieran arrancado un pedazo del alma, dejando un hueco que 3 años casado con Isabela no habían llenado. Sofía estaba muy asustada cuando llegué. María siguió desviando amablemente el tema. ¿Quieres decirme qué te alteró tanto? La niña dudó, mirando hacia donde Alejandro estaba oculto como si de algún modo lo sintiera allí. No puedo decirlo. ¿Por qué no? Porque, si lo digo, me mandarán lejos y no veré más a mi papá. Las palabras de Sofía impactaron a Alejandro como un relámpago. ¿Quién le había metido a su hija la idea de que la enviarían lejos? ¿Y por qué temería hablar de lo que la angustiaba? María se acercó un poco más, pero aún respetando el espacio. Sofía, ¿puedo compartirte un secreto? La niña asintió. Cuando mi hija Isabela estaba temerosa o triste, yo le contaba que los secretos duros son como rocas pesadas que cargamos en el alma. Cuanto más los guardamos, más nos agobian. Pero al contárselos a alguien que nos ama es como sacar la roca y respirar libre. Sofía quedó callada un rato largo, digiriendo las palabras de María. María, tú te importas por mí, muchísimo. María replicó sin vacilar. Desde que te conocí, supe que eres una niña única lista y que mereces ser atendida con todo el cariño del mundo, aunque yo sea distinta. La pregunta rompió el corazón de Alejandro. ¿Quién había hecho creer a su hija que ser distinta era malo? Sofía María afirmó con fuerza. Ser distinta no significa ser menos, significa ser especial de un modo que nadie más lo es. Tu diferencia es un don, no un defecto. En ese instante, Isabela surgió detrás de Alejandro carraspeando adrede para anunciar su llegada. Alejandro, de verdad, necesito irme ya. La junta del comité de caridad no espera. ¿Y sabes cómo chismean esas señoras si alguien llega tarde? María se puso de pie rápido al oír la voz de Isabela adoptando una pose más formal. Señora Isabela, disculpe. Solo ayudaba a que la chiquita Sofía se calmara. Sí lo noté. Isabela contestó, con un tono que no disimulaba del todo su enojo. María, cuando acabes aquí, necesito que limpies el estudio principal. Mañana vienen invitados clave a la cena. Claro, señora. María respondió con respeto, pero Alejandro vio cómo sus ojos se quedaban en Sofía, como preocupada por dejarla sola. Papá, Sofía llamó, girando la cara hacia la puerta. ¿Estás ahí, Alejandro, por fin? Entró al cuarto sintiéndose observado por María e Isabela. Aquí estoy, mi reina. ¿Cómo te sientes? Mejor ahora, Sofía dijo, y por primera vez en semanas, su voz sonaba realmente en paz. María me ayudó. Canta lindo y habla lenguas diferentes. Vaya, Alejandro miró a María con curiosidad fresca. ¿Cuántas lenguas hablas, María? Español, inglés, francés, italiano y algo de portugués, señor. María contestó con modestia. Isabela cortó el charla con impaciencia clara. Alejandro, de verdad necesito salir. María, por favor, asegúrate de que Sofía tome su remedio del doctor Mendoza a las 4 exacto. ¿Qué remedio? Alejandro preguntó, arrugando la frente. El calmante que recetó para los ataques de nervios. Isabela respondió rápido. Sofía lo ha tomado 2 veces al día desde hace 15 días. Alejandro sintió una alerta en su cabeza. Nadie le había avisado de un nuevo remedio para Sofía. Quiero ver esa receta. Está en el cajón de la mesita. Isabela dijo, ya yendo a la puerta. Alejandro, por favor, de verdad, necesito irme. Lo platicamos cuando vuelva.
Tras la salida de Isabela, el cuarto quedó en un silencio pesado. Alejandro observó a María, que había vuelto a arrodillarse junto a Sofía, y notó cómo la presencia de la mujer traía paz no solo a su hija, sino a todo el lugar. María Alejandro dijo con cuidado: «¿Puedo preguntarte cómo aprendiste a tratar tan bien a los niños?» María miró a Sofía antes de hablar, como pidiendo permiso. «Mi hija, Isabela, tenía condiciones particulares, señor Ramírez. Nació con parálisis cerebral y autismo. En los 13 años que compartimos, aprendí sobre paciencia, sobre ver el mundo desde los ojos de una niña que siente todo distinto. Isabela falleció». Sofía preguntó, con su franqueza típica: «Sí, mi amor, tuvo problemas para respirar que los doctores no pudieron arreglar». María respondió, con tristeza contenida, pero ella me mostró que cada niña es un mundo propio, lleno de oportunidades, incluso si el mundo no lo ve de inmediato. Alejandro sintió una unión profunda con el dolor de María. Ambos habían perdido amores. Ambos conocían el vacío que nunca se llena del todo. Pero había algo en cómo María hablaba de su hija, distinto a cómo él lidiaba con la muerte de Elena. Ella había convertido su pena en conocimiento, en habilidad para cuidar a otras niñas. María Sofía dijo de repente: «Puedes quedarte aquí hasta que mi papá acabe el trabajo, si tu padre lo permite». María respondió, mirando a Alejandro. «Por supuesto». Alejandro dijo al instante: «De hecho, quiero charlar más contigo después sobre Sofía, sobre varias cosas». María asintió. «Sería un honor, señor Ramírez». Alejandro las vio por unos minutos más, notando cómo Sofía parecía totalmente cómoda con María. Había algo indefinible allí que despertaba tanto su interés como su agradecimiento. Por primera vez en meses, su hija parecía verdaderamente tranquila. Cuando bajó a su estudio privado, Alejandro no pudo enfocarse en los reportes de producción que debía revisar. Su mente volvía a la escena en el cuarto de Sofía. Había algo en María que lo intrigaba mucho, no solo su don natural para niños especiales, sino cómo hablaba, se movía, se expresaba. No era común en una sirvienta típica. A las 5 de la tarde, cuando normalmente estaría hundido en gráficos y estimados de ganancias, Alejandro se halló subiendo las escaleras otra vez, atraído por risas del cuarto de Sofía. Al llegar a la puerta, vio una escena que lo dejó boquiabierto. Sofía estaba en su cama, riendo como no la había oído en más de un año, mientras María le contaba un cuento en francés, imitando voces para cada personaje. La niña, que usualmente se encerraba en su mundo, participaba activamente, preguntando, soltando carcajadas sinceras. «Et puis, qu'est-ce qui arrive, princesse?» Sofía preguntó, en francés, para la total sorpresa de Alejandro. «Parles français, petit». María respondió igual de asombrada. «Un peu», Sofía dijo tímida. «Mi mamá Elena me enseñó algunas palabras antes de ir al cielo». El corazón de Alejandro se apretó. Elena era fluida en francés por un intercambio en París durante la universidad. Siempre charlaba con Sofía en ambos idiomas, pero tras su muerte, la niña había dejado de usar cualquier palabra en francés. María quedó callada un rato largo, claramente conmovida. «Tu mamá debió ser una mujer maravillosa para enseñarte cosas tan bellas». «Lo era», Sofía dijo con una madurez triste para su edad. «Ella me cantaba como tú cantas. Isabela no canta. Isabela te cuida a su modo». María dijo con tacto: «Isabela no me quiere».
Sofía dijo con una crudeza aplastante. Piensa que soy una molestia. Alejandro sintió como un golpe en el estómago. Urgía platicar seriamente con su esposa sobre cómo trataba a Sofía, pero primero quería entender mejor quién era María y por qué su llegada cambiaba tanto a su hija. Esa noche, después de que Sofía durmió por primera vez en semanas, sin calmante, Alejandro encontró a María arreglando la biblioteca privada. Trabajaba con gestos precisos y atentos, pero lo que más le impresionaba era cómo manejaba los libros, como reconociendo el tesoro en cada uno. María, ¿puedo hacerte unas preguntas personales?, Alejandro preguntó entrando en la biblioteca. María paró de inmediato y se giró hacia él. Claro, señor Ramírez. ¿Dónde aprendiste a hablar tantas lenguas? ¿Y cómo ganaste tanto saber sobre niños con necesidades únicas? María dudó un momento, como decidiendo cuánto revelar. Era maestra de lenguas, señor Ramírez. Laboré por 15 años en escuelas privadas en Sevilla y luego por 5 años más aquí en Ciudad de México. Alejandro se inclinó adelante intrigado. ¿Qué te hizo dejar el oficio Asuntos de Familia? María respondió vaga. Tras la muerte de Isabela, tuve que mudarme y, digamos, no fue fácil validar mis títulos y hallar empleo en educación. Había más en esa historia. Alejandro lo sentía, pero optó por no insistir. En cambio, cambió el tema. María, hoy Sofía lució más alegre que en meses. ¿Qué hiciste distinto? María sonrió suave. La oí, señor Ramírez. De verdad la oí. Niñas como Sofía tienen tanto por decir, pero a veces el mundo está tan enfocado en corregirlas que olvida solo escucharlas. Corregirlas. Sofía no está rota, señor. Es una niña astuta y sensible que percibe el mundo a su manera. Cuando vemos sus diferencias como fallas a arreglar en vez de cualidades a festejar, ella se siente insuficiente, rechazada. Las palabras de María resonaron en la mente de Alejandro como una revelación. ¿Cuántas veces él mismo había hablado de Sofía como un caso a resolver? ¿Cuántas veces había enfocado en sus barreras en lugar de sus fortalezas? María, quiero hacerte una oferta, Alejandro dijo impulsivo. María lo miró con curiosidad cauta. Quiero darte el puesto de maestra privada de Sofía. El pago sería mucho mejor que el de sirvienta y tendrías libertad para crear actividades de aprendizaje y diversión adaptadas a ella. María quedó callada un rato largo y Alejandro vio una lucha emocional en su cara. Señor Ramírez, es una propuesta muy amable, pero debo saber, ¿la señora Isabela aprobaría este cambio? La pregunta era atinada y mostraba una visión aguda de la familia. Isabela deberá adaptarse a lo mejor para Sofía. Alejandro respondió con más dureza de la planeada. María asintió despacio. ¿Puedo pensarlo esta noche? Claro, pero María, ¿por qué la duda? María miró a los ojos de Alejandro por primera vez desde su llegada. Porque atender a Sofía implicaría apegarme emocionalmente a ella, señor Ramírez. Y después de perder a Isabela, bueno, no sé si mi corazón aguantaría otro golpe así. La honestidad cruda de María tocó hondo a Alejandro. Entendía bien el miedo a abrirse al amor tras una pérdida brutal. María, te aseguro que Sofía estará siempre protegida y amada en esta casa, y quien ayude a su felicidad será siempre bienvenida. María sonrió por primera vez desde su llegada. Entonces acepto, señor Ramírez. Será un honor atender a Sofía. Al amanecer siguiente, una energía de cambios flotaba sobre la hacienda como una tormenta a punto de romper. María se levantó antes del alba, como había hecho por los últimos 25 años de su vida, pero esta vez con un sentimiento nuevo en el pecho.
Por primera vez desde la partida de Isabela, sentía que su existencia podría tener un sentido real de nuevo. Cuando bajó a la cocina moderna, a las 5:45 de la mañana, halló a Sofía ya despierta, sentada en la mesa de granito, traído de Querétaro, meciéndose las piernitas y tarareando una tonada que María reconoció al instante como una de las nanas que había cantado el día anterior. «Buenos días, mi princesita», María dijo suave acercándose con cuidado para no asustar a la niña. Sofía volvió la cara hacia la voz, una sonrisa verdadera iluminando sus rasgos finos. «María, te levantaste temprano como yo. Siempre madrugo», María respondió, empezando el desayuno. «¿Y tú? ¿Por qué tan tempranito?» Sofía titubeó un segundo, como decidiendo si confiar la verdad. «Me despierto pronto porque por las mañanas hay menos ruido. Isabela duerme hasta tarde y papá ya salió al trabajo. Así nadie se molesta si hago ruido sin querer». El comentario inocente cortó a María como una navaja afilada. La noción de una niña de 8 años, ajustando sus hábitos para evitar pleitos, era muy perturbadora. «Sofía, puedes hacer los ruidos normales de una niña. Las niñas hacen ruido. Es como exploran la vida. Isabela dice que las niñas bien criadas son calladas y no fastidian a los grandes». Sofía dijo, repitiendo palabras que claramente había oído muchas veces. María inhaló profundo, controlando la indignación en su pecho. En vez de criticar directamente a Isabela, optó por abordar el asunto de forma positiva. «Sofía, ¿puedo contarte cómo era mi hija Isabela a tu edad?» Los ojos de Sofía brillaron tras las gafas oscuras. «Sí, por favor». Isabela charlaba sin parar, preguntaba todo, cantaba a todo volumen, bailaba por la casa. A veces me agotaba, pero nunca le pedí silencio, porque su gozo era lo más lindo del mundo para mí. «Tu hija no era bien criada». Entonces Sofía preguntó confusa. «Mi hija era perfectamente criada, Sofía. Ser criada significa respetar a la gente, ser amable, decir gracias. Y por favor, no significa ser invisible o muda». Sofía digirió esta idea en silencio, mientras María preparaba huevos rancheros con frutas frescas, cortadas en formas divertidas para despertar el interés de la niña. Cuando puso el plato frente a Sofía, la chiquita tocó cada trozo de fruta con delicadeza, reconociendo las formas. «¿Estas son estrellas?», Sofía preguntó, palpando los pedazos de papaya. «Sí, y estas son pájaros», María confirmó, guiando suave la mano de Sofía hacia las piñas cortadas como alas. «Nadie me había hecho comida linda antes», Sofía dijo, y había una pena tan honda en su voz que María sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Bueno, ahora alguien lo hace», María dijo firme. «Cada día si tú quieres». En ese momento, Isabela bajó las escaleras en una bata de seda española que costaba más que el pago mensual de María como maestra. Su pelo estaba impecable, pese a recién levantarse, y su maquillaje sutil pero perfecto. Se paró en seco al ver a María y Sofía en la cocina. «María, creí que habíamos quedado en que te enfocarías en la limpieza por las mañanas». Isabela dijo, su tono cortés, pero claramente irritado. «Buenos días, señora Isabela». María respondió con respeto. «El señor Alejandro me avisó anoche que mi rol había cambiado. Ahora soy maestra privada de Sofía». Isabela quedó quieta unos segundos, asimilando la noticia. «Alejandro no me dijo nada de esto. Tal vez se le pasó mencionarlo». María respondió con diplomacia, aunque sospechaba que Alejandro lo había evitado a propósito. «Isabela, María hizo huevos con frutas lindas para mí». Sofía exclamó contenta, ajena a la tensión creciente en la cocina. «¡Qué curioso!
Isabela respondió mirando el plato de Sofía con una expresión que María no descifró del todo. María, después del desayuno, necesito hablar contigo a solas. María asintió siguiendo con el desayuno junto a Sofía, quien claramente disfrutaba los huevos caseros. Cuando Isabela salió de la cocina para comer su desayuno en el comedor elegante, Sofía se inclinó hacia María. María Isabela, está molesta contigo. Sofía murmuró, eso no me inquieta, mi amor. María respondió sincero, mi única inquietud es cuidarte bien, incluso si se molesta mucho, incluso así. Sofía sonrió, y María notó que la niña empezaba a entender que por fin tenía a alguien que ponía sus necesidades primero. Media hora después, María halló a Isabela en el salón formal, un espacio decorado con muebles coloniales mexicanos que parecía más un museo que un lugar para convivir en familia. Isabela estaba sentada en un sillón de terciopelo rojo, sosteniendo una taza de cerámica talavera. «María, siéntate», Isabela dijo señalando el sillón opuesto. María se sentó manteniendo una postura respetuosa pero no sumisa. «Necesito que comprendas algunas cosas sobre esta casa y sobre Sofía». Isabela empezó. «Sofía es una niña única. Necesita rutinas estrictas, disciplina fuerte, y no puede ser consentida o tratada distinto a cualquier otra niña». María escuchó en silencio, reconociendo al instante el discurso como un intento de imponer control sobre cómo atender a Sofía. Sofía toma remedios recetados por el doctor Mendoza 2 veces al día. Isabela siguió. A las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde. Esto es innegociable. ¿Puedo preguntar qué clase de remedio? María preguntó serena. Calmantes para manejar sus brotes de agitación. María frunció levemente el ceño. En su experiencia con Isabela y otros niños únicos, los calmantes eran un recurso final usado solo cuando las terapias de conducta y entorno fallaban. ¿Desde cuándo Sofía toma este remedio? 3 semanas. Isabela respondió. Desde que los brotes se hicieron más frecuentes e intensos. Y antes del remedio, ¿qué enfoques se probaron? Isabela pareció incómoda con las preguntas. María, no te contrataron para dudar de decisiones médicas. Te contrataron para obedecer órdenes. De hecho, María dijo con respeto pero firme, fue el señor Alejandro quien me ascendió a maestra de Sofía, y como maestra tengo el deber de comprender del todo las necesidades médicas y sentimentales de la niña a mi cargo. Isabela puso la taza en la mesa con más fuerza de lo necesario. María, voy a ser muy clara. Sofía es una niña complicada, que necesita mano firme, no puede ser mimada, no puede recibir trato especial y definitivamente no puede empezar a creer que sus pataletas y brotes son aceptables. Señora Isabela, María dijo serena, ¿puedo preguntarle cuál es su experiencia con niños con discapacidades? La pregunta sorprendió a Isabela. No tengo experiencia particular, pero tengo sentido común. Con todo respeto, el sentido común no basta cuando se trata de niños con necesidades únicas. Sofía no hace pataletas. Tiene sobrecargas sensoriales y emocionales que son normales para una niña en su situación. Isabela se levantó de golpe. María, creo que estás cruzando líneas. María también se puso de pie manteniendo la calma. Señora Isabela, mis líneas se definen por el bien de Sofía. Si eso significa cuestionar prácticas que puedan dañarla, entonces sí cruzaré todas las líneas necesarias. Las dos mujeres se miraron fijo en un instante de tensión evidente, cada una midiendo la resolución de la otra. Veremos qué dice Alejandro sobre esto. Isabela dijo al fin, estoy totalmente de acuerdo.
María respondió, de hecho sugiero que hablemos con el doctor Mendoza sobre bajar poco a poco el remedio de Sofía mientras aplicamos estrategias de conducta y entorno más adecuadas. Isabela salió del salón sin contestar sus zapatos, retumbando por el pasillo de piedra como advertencias. María volvió a la cocina donde halló a Sofía, aún en la mesa, jugando con las migas de los huevos, ordenándolas en montoncitos. Era un hábito común en niños que buscan control sobre cosas pequeñas cuando se sienten inseguros en lo grande. Sofía, ¿te gustaría una actividad especial hoy, María? Preguntó sentándose junto a la niña. ¿Qué clase de actividad? ¿Qué tal explorar el jardín? Puedo enseñarte sobre plantas distintas, cómo huelen, cómo se sienten. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Puedo tocar las plantas? Claro, es como las conocerás. Isabela dijo que no toque las plantas porque son caras y las puedo estropear. María inhaló hondo. Sofía, las plantas están para admirarlas, tocarlas, olerlas. No son adornos, son seres vivos que forman parte del mundo que tienes derecho a descubrir. Incluso las caras, sobre todo las caras. María dijo con sonrisa en la voz. Las plantas más caras suelen ser las más fascinantes para conocer. Sofía rió un sonido claro que llenó la cocina de alegría. Durante las 3 horas siguientes, María guió a Sofía en una exploración ordenada del jardín de la hacienda. Empezaron con las hierbas cilantro, epazote, salvia, menta. Sofía tocaba cada hoja con delicadeza, olía profundo cada aroma, preguntaba detalles sobre cómo crecía cada planta. «¿Esta es menta, verdad, Sofía?», preguntó, frotando una hoja entre los dedos. «Correcto. ¿Cómo lo supiste? El olor es como el del jabón de papá». María sonrió impresionada por la habilidad de Sofía para conectar sensaciones complejas. «Tienes una memoria para olores excepcional, Sofía. Eso es un talento muy único. Un talento. Si logras reconocer y recordar aromas de un modo que la mayoría no puede. Es como un superpoder». Sofía radiaba orgullo. Era claro que nadie jamás había hablado de sus dones como talentos en vez de barreras. Cuando llegaron a los nopalitos, María enseñó a Sofía cómo tocar las pencas sin pincharse, cómo diferenciar variedades por el olor, cómo las abejas usan las flores para miel. «María, ¿cómo sabes tanto sobre plantas?», Sofía preguntó. «Mi abuela tenía un huerto grande en Andalucía». María respondió. «Cuando era chiquita como tú me enseñaba sobre cada planta, cada flor. Decía que saber de plantas era saber los misterios de la vida. Tu abuela era sabia, muy sabia. Me mostró que todo en la naturaleza tiene razón de ser, incluso lo que parece distinto o duro de entender». Sofía quedó pensativa un momento, captando la metáfora sutil como yo. «Exacto como tú, María», confirmó. «Tienes una razón muy única en el mundo, Sofía. Solo hay que hallarla». En ese instante Isabela apareció en la terraza posterior, observándolas con una expresión que María no interpretó por completo. «Sofía, ven aquí ahora. Es hora de tu remedio». Sofía suspiró, su alegría desvaneciéndose al instante. «Ya voy». «Sí, ya». Isabela respondió impaciente. «Y estás sucia de tierra, María. Pensé que cuidarías mejor la limpieza de Sofía». María se levantó, quitando suave la tierra de las manos de Sofía. «La tierra es parte de aprender sobre la naturaleza, señora Isabela. Se lava fácil. No quiero que Sofía juegue en la mugre», Isabela dijo fría. «Puede agarrar enfermedades o malos hábitos. La tierra no es mugre». María respondió serena. «Es el suelo donde crece toda vida». Isabela siempre jugaba en la tierra y nunca se enfermó por eso. «Tu hija no es Sofía».
Isabela replicó, y había una maldad intencional en su voz que endureció a María. No, no lo es. María acordó. Isabela no tuvo la fortuna de crecer en una casa con jardines tan bellos para explorar. La respuesta sorprendió a Isabela, claramente esperando que María se ofendiera o defendiera. En cambio, María había vuelto el comentario cruel en una nota sobre los privilegios de Sofía. «Ven, Sofía», Isabela dijo cambiando estrategia. «Vamos a tomar tu remedio y luego puedes ver tele en tu cuarto. ¿Puedo seguir en el jardín con María después?». Sofía preguntó esperanzada. «Ya veremos». Isabela respondió vaga. María vio a las dos alejarse, notando cómo los hombros de Sofía se encorvaban levemente al acercarse a Isabela. Era un lenguaje corporal que María conocía bien, la pose de una niña que aprendió a esperar rechazo. Cuando Alejandro llegó a casa a las 7 de la noche, encontró una escena distinta a la usual. En vez de los gritos comunes o el silencio pesado, oyó risas del salón de música. Siguiendo el sonido, halló a María y Sofía en el piso, jugando a identificar objetos por tacto. «Este es un libro, Sofía», exclamó victoriosa, sosteniendo un tomo de poemas de Neruda. «Correcto». «¿Y qué clase de libro?». Sofía pasó los dedos por la tapa sintiendo la textura. «Un libro viejo con letras extrañas en la portada». «Las letras están en español antiguo», María explicó. «Es un libro de poemas muy lindos». «¿Puedes leerme uno?». María miró a Alejandro, que había aparecido en la puerta, pidiendo permiso en silencio. «Claro que puede», Alejandro dijo, entrando al salón. «¿Cómo les fue el día, señoritas papá?». Sofía saltó hacia la voz de su padre. «María me enseñó sobre plantas en el jardín. Toqué nopales y salvia y menta y descubrí que tengo un superpoder». Alejandro miró a María con gratitud e interés. «Un superpoder. Memoria olfativa impresionante». María explicó. «Sofía puede identificar y distinguir olores con precisión asombrosa. Es una habilidad que hay que cultivar, no ignorar. Papá María dice que tengo una razón especial en el mundo». Sofía siguió entusiasmada. Alejandro sintió emoción apretando su garganta. No había visto a Sofía tan viva y segura en más de un año. «María, ¿cómo puedo?». «No necesita dar gracias, señor Alejandro. Atender a Sofía es un privilegio». En ese momento, Isabela apareció en la puerta del salón y María notó cómo el ambiente cambió. Sofía dejó de hablar, su postura tensándose. «Alejandro, necesito platicar contigo, Isabela», dijo sobre algunos asuntos preocupantes. Alejandro miró a María y Sofía, luego a su esposa. «¿Qué asuntos?». «En privado», Isabela insistió. «Sofía, ¿qué tal si tú y María empiezan a preparar la cena?». Alejandro sugirió. «¿Puedo ayudarlas después?». Tras salir María y Sofía, Isabela cerró la puerta del salón. «Alejandro, me inquieta el impacto que María está teniendo en Sofía». «¿Qué impacto?». «Por primera vez en meses, nuestra hija parece realmente alegre». «Justo eso es el problema», Isabela dijo. «María está consintiendo a Sofía, tratándola como única, metiéndole ideas de superpoderes y razones especiales». Alejandro frunció el ceño. «¿Y cuál es el problema?». «El problema es que Sofía debe aprender la realidad. Alejandro, el mundo no la tratará como única. Cuanto antes entienda sus barreras y trabaje con ellas, mejor para todos». «Sus barreras», Alejandro repitió, sintiendo enojo crecer. «Isabela, Sofía es una niña lista y capaz que resulta ser ciega. Eso no la hace limitada, la hace distinta. Es justo ese pensamiento lo que me preocupa». Isabela dijo,
María te está influyendo también. Alejandro se levantó yendo a la ventana. Isabela, hoy vi a mi hija riendo, aprendiendo, descubriendo el mundo con curiosidad y confianza. Si esa es la influencia de María, estoy profundamente agradecido por ella. ¿Y qué de la influencia en las rutinas médicas de Sofía María? Cuestionó el remedio recetado por el doctor Mendoza. Esto llamó la atención de Alejandro. ¿Cómo lo cuestionó? Quiere bajar el remedio, aplicar estrategias de conducta. Alejandro, ella, no es doctora, no puede decidir sobre la salud de nuestra hija. Alejandro se giró para encarar a Isabela. Nuestra hija. ¿Desde cuándo Sofía es nuestra hija para ti? Isabella notó el error e intentó corregir. ¿Sabes lo que quise decir? Sofía es tu hija, y yo también me preocupo. ¿Por ella te preocupas o te fastidia la pregunta directa? Dejó a Isabela sin respuesta un momento. Alejandro, eso no es justo. Lo que no es justo es que una niña de 8 años tome calmantes porque los adultos alrededor no crean un entorno donde se sienta segura y amada. «Estás torciendo mis palabras», Isabela protestó. «Lo estoy. Entonces explícame por qué Sofía cree que no te agrada». Isabela palideció. Ella dijo, «Eso no tuvo que decirlo. Se ve en cada gesto cuando te acercas. El silencio que vino estuvo lleno de verdades calladas y reproches flotando como humo venenoso». Alejandro, Isabela, dijo al fin, tal vez no sea la persona adecuada para criar una niña con necesidades únicas. Quizás debas pensar en otras alternativas. ¿Qué alternativas? Hay escuelas especializadas, centros que atienden específicamente niños como Sofía. Alejandro la miró con horror creciente. ¿Sugieres que envíe a mi hija lejos? Sugiero que pienses en lo mejor para Sofía y tal vez sea un lugar especializado con expertos entrenados como María. María no es experta entrenada, Alejandro. Es una sirvienta que perdió a su hija y proyecta sus traumas no resueltos en Sofía. La acusación era malvada y planeada, pero Alejandro vio a través. O tal vez María sea una mujer que entiende a fondo qué es amar a una niña única y está dispuesta a dar a Sofía lo que necesita. Aceptación sin condiciones. Isabela fue a la puerta. Espero que reflexiones bien sobre lo que dije, Alejandro, por Sofía, por nuestra familia. Cuando se fue Alejandro, quedó solo con pensamientos revueltos sobre el futuro de su familia y las elecciones duras que quizás tendría que hacer. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te apasionan estas historias, dale like, comparte y suscríbete para más relatos inspiradores. 4 días después de la plática con Isabela, Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Canceló todas las reuniones de la tarde y llegó a casa a la 1:00 resuelto a observar en secreto la dinámica verdadera entre todos en su familia. Lo que vio en las siguientes 4 horas sacudiría las bases de todo lo que creía sobre su hogar. Estacionó el auto en un sitio invisible desde la hacienda y entró por la puerta de servicio que rara vez usaba. El primer sonido que lo impactó fue música folclórica de Vivaldi viniendo del salón de música que no se usaba en más de 2 años. Siguiendo la melodía, halló a María al piano de cola Yamaha, tocando con técnica que revelaba estudios formales, mientras Sofía estaba de pie a su lado cantando la tonada con voz clara que apretó el corazón de Alejandro de emoción. «Ahora intenta esta parte, Sofía», María dijo suave, guiando las manitas de la niña a las teclas correctas. Sofía presionó con cuidado cada tecla, sacando una melodía simple pero clara. «Lo hice, María. Toqué música real. Lo hiciste y con mucho talento.
Tienes oído para música natural, Sofía. Con práctica podrías tocar piezas más elaboradas. Alejandro se ocultó tras la puerta entreabierta, viendo a su hija radiar una seguridad no vista en años. ¿Cuándo fue la última vez que usaron el piano? ¿Cuándo fue la última vez que ese salón se llenó de música y risas en vez de polvo silencioso? María, ¿puedo preguntar, Sofía? Dijo, aún tocando teclas individuales y oyendo cada nota atenta. Siempre puedes. ¿Por qué a Isabela no le gusta cuando hago ruido, pero a ti sí te gusta cuando canto? María paró de tocar eligiendo palabras con cuidado. Sofía, la gente muestra cariño de formas distintas. Tal vez la señora Isabela exprese afecto de otros modos, pero ella no expresa cariño. Sofía dijo con crudeza aplastante. Ella solo se enoja o se molesta conmigo siempre. María se giró en el banco del piano para enfrentar a Sofía. Mi amor, eso no es por ti. Cuando los adultos luchan para mostrar cariño, suele ser por sus propios conflictos internos. ¿Crees que Isabela está triste por dentro? Creo que tal vez no sepa cómo ser mamá. María dijo honesta. Ser mamá no viene natural a todas las mujeres. Algunas aprenden, otras nunca lo logran del todo. Sofía quedó reflexiva. Tú siempre supiste cómo ser mamá, ¿verdad? Con Isabela. Erré mucho al inicio. María admitió. Pero lo que me ayudó fue saber que ser mamá significa poner las necesidades de la niña antes que las propias. Siempre significa celebrar cada avance pequeño, tener paciencia con cada reto y nunca hacer que la niña sienta que es un peso. Yo soy un peso, Sofía dijo bajito. Las palabras golpearon a María como un golpe bajo. Sofía Elena Ramírez, mírame. Sofía giró la cara hacia la voz de María. Tú no eres peso, eres un regalo. Eres lista, talentosa, cariñosa, valiente. Y quien tenga el honor de estar en tu vida, debe sentirse bendecido. Si alguien te hizo creer que eres peso, esa persona está muy equivocada. Pero necesito ayuda para muchas cosas. Sofía protestó. Necesito remedio para no alterarme. Necesito guía para no perderme. Necesito Sofía. María la cortó suave. Todos necesitamos ayuda. Tu padre necesita ayuda para manejar la empresa. Por eso tiene trabajadores. Yo necesito ayuda para entender ciertas palabras en español de aquí. Por eso uso diccionario. Necesitar ayuda no hace a nadie peso, hace a las personas humanas. Alejandro sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. ¿Cómo permitió que su hija tuviera una visión tan negativa de sí? En ese momento, oyó la voz de Isabela del piso de arriba, hablando por teléfono con alguien. Instintivamente subió las escaleras en silencio, siguiendo la voz hasta su estudio. No, mamá, no exagero. La cosa se pone insoportable. Isabela decía paseando de lado a lado. Alejandro está ciego a lo que pasa. Alejandro se paró fuera de la puerta entreabierta escuchando. Esta mujer, María, está manipulando a Sofía y a Alejandro. Hace que Sofía crea que puede ser normal, que puede hacer cosas que obviamente no puede. Y Alejandro compra toda esta ilusión. Pausa. No, mamá. Sé que suena duro, pero a veces hay que ser realistas. Sofía es ciega, tiene barreras graves, y cuanto antes lo acepte, mejor para todos. Esta María crea expectativas falsas que solo llevarán a decepción y frustración. Otra pausa. Exacto. Y lo peor es que ahora Alejandro duda mi autoridad en la casa, duda decisiones médicas que tomo por lo mejor de Sofía. Ayer casi me acusó de no querer a la niña. Alejandro apretó los puños. La niña
No mi hijastra, no Sofía, sino la niña. Empiezo a pensar en dar un ultimátum, mamá. O María se va o me voy yo. No puedo seguir en esto. Pausa larga. Sí sé que el dinero complica, pero no sacrifico mi paz mental. Y francamente creo que Sofía estaría mejor en un centro especializado donde expertos reales manejen sus necesidades. Alejandro sintió bilis en la garganta. Isabela realmente consideraba internar a su hija. Sí hablaré con Alejandro esta noche. Dejaré claro que debe elegir su familia actual o esta fijación enferma, con hacer que Sofía se sienta normal cuando no lo es. En ese instante el teléfono de Alejandro vibró con un mensaje y el sonido, aunque bajo, alertó a Isabela. Paró de hablar de golpe. Mamá, tengo que colgar. Creo que alguien oye. Alejandro bajó rápido las escaleras y salió por la puerta trasera, su corazón latiendo como tambor. Necesitaba procesar lo oído, pero más proteger a Sofía. Volvió a casa oficialmente a las 7, como llegando del trabajo normal. Halló a Sofía en la cocina con María, preparando una ensalada de nopales, ambas riendo por algo que María dijo. «Papá». Sofía corrió hacia su voz. «María me enseñó a tocar piano hoy y descubrimos que tengo oído musical». Alejandro abrazó a su hija, apretándola un poco más fuerte. «¡Qué maravilla, mi reina! Puedo oírte tocar después de cenar, sí. María dice que con práctica puedo aprender canciones más duras». Alejandro miró a María sobre la cabeza de Sofía y vio en sus ojos la misma inquietud que crecía en su pecho. Era como si ella también sintiera que cambios duros venían. Durante la cena, Isabela estuvo inusualmente silenciosa, respondiendo con sí o no y evitando miradas. Sofía, al contrario, estaba más animada de lo que Alejandro había visto en años, contando todo lo aprendido en el día. «Papá, María dice que puedo empezar braille si quiero». Sofía dijo, entre bocados, «Conoce una maestra experta que puede venir aquí». «Sofía no necesita braille aún». Isabela interrumpió brusco. «Es muy chica y puede confundirla». María miró directo a Isabela. «De hecho, señora Isabela, la edad ideal para empezar braille es entre 5 y 8 años. Sofía está en el momento justo. María, tú no eres experta en educación para ciegos». Isabela replicó su tono cortante. «No soy experta, pero pasé 4 años estudiando métodos educativos alternos cuando Isabela mostró dificultades de aprendizaje. Aprendí mucho sobre formas distintas de procesar y absorber conocimiento». Alejandro observó el intercambio con interés creciente. «María, ¿puedes contarme más sobre ese estudio?». María dudó mirando breve a Isabela antes de responder. Cuando diagnosticaron a Isabela con autismo, además de la parálisis cerebral, los doctores dijeron que nunca leería o escribiría. Me negué a aceptarlo. Pasé 2 años estudiando enfoques alternos, consultando expertos mundiales, probando métodos y dio resultado. María sonrió pero con tristeza. Isabela aprendió a leer con mezcla de símbolos visuales y braille adaptado. Al final, leía libros completos para niños con necesidades únicas. Los doctores quedaron asombrados. Isabela soltó el tenedor en el plato con clangor. «Eso es muy tocante, María». Pero Isabela tenía parálisis cerebral. La situación de Sofía es totalmente distinta. «Tiene razón». María acordó serena. «La situación de Sofía es distinta. Ella es mucho más capaz de lo que Isabela era a la misma edad. Si Isabela logró leer, Sofía puede dominar braille probablemente en meses». El silencio que vino fue tenso. Alejandro sentía la furia de Isabela. «María, ¿puedo hablar contigo en la cocina?».
Isabela dijo levantándose de golpe. Claro, María respondió, pero Alejandro notó cómo miró a Sofía preocupada antes de seguir a Isabela. Papá, Sofía susurró. Apenas las dos mujeres salieron del comedor. Isabela está muy molesta con María. ¿Por qué crees eso? Habla diferente. Cuando Isabela se enoja, su voz se pone más aguda y cortante. Alejandro quedó impresionado por la percepción auditiva de Sofía. ¿Te inquieta? Me inquieta que María se vaya. Sofía admitió. Las otras personas siempre se van cuando Isabela se enoja con ellas. El comentario inocente reveló mucho sobre la dinámica que Alejandro había ignorado en sus largos días de trabajo. Cuántas personas habían salido de sus vidas porque Isabela las ahuyentaba. En la cocina, Isabela cerró la puerta y se giró hacia María con expresión que ya no ocultaba hostilidad. María, voy a ser muy directa contigo. Isabela empezó. Tu presencia en esta casa causa más líos que soluciones. ¿Qué líos, María?, preguntó serena. Estás metiendo en la cabeza de Sofía ideas grandiosas sobre sus habilidades, haciendo que crea que puede hacer cosas obvio, más allá de sus barreras, e interfiriendo con mi autoridad como figura materna en esta casa. María inhaló hondo antes de responder. Señora Isabela, con respeto, yo no veo barreras en Sofía. Veo retos que se superan con herramientas y respaldo adecuados. Esa es justo la actitud de la que hablo. Isabela dijo alzando la voz. Sofía es ciega, María. Siempre será ciega. Llenarla de esperanzas falsas sobre tocar piano como pro o leer libros solo llevará a decepción devastadora cuando crezca y enfrente lo real. ¿Y cuál es lo real? María preguntó, su voz quedando extrañamente serena. Lo real es que siempre dependerá de otros. Lo real es que nunca será del todo independiente. Lo real es que debe aprender a aceptar sus barreras y operar dentro de ellas. María quedó callada un rato largo. Cuando habló, su voz llevaba una fuerza que Isabela no había oído antes. Señora Isabela, ¿puedo contarle de una charla que tuve con los doctores de Isabela cuando tenía 7 años? Isabela cruzó brazos, pero asintió impaciente para que María siguiera. Los doctores me dijeron justo lo que usted dice de Sofía, que Isabela nunca sería independiente, que debía aceptar barreras, que crear expectativas solo traería decepción. ¿Sabe qué les contesté? Isabela esperó. Les dije que las únicas barreras reales son las que imponemos. Isabela murió a los 13 años, leyendo libros, tocando instrumentos simples, expresando amor y gozo de modos que muchos niños normales nunca alcanzan. Vivió plena porque me negué a verla limitada. Isabela sacudió la cabeza. María, eso es lindo, pero vives en ilusión. Sofía no es Isabela, y tus cuentos emotivos no cambian hechos médicos. Los hechos médicos son que Sofía tiene discapacidad visual, María replicó, su paciencia al fin agotándose. Eso no la hace incapaz mental, deficiente emocional o limitada intelectual. El único hecho que veo es una niña brillante siendo desanimada sistemáticamente por una mujer que debería fomentar su crecimiento. El silencio que siguió fue de hostilidad pura. María Isabela dijo voz baja peligrosa. Has cruzado líneas muy lejos. Si proteger a Sofía significa cruzar líneas, entonces sí crucé y seguiré cruzándolas. Isabela fue a la puerta de la cocina. Ya veremos. María quedó sola en la cocina, su corazón latiendo rápido. Sabía que acababa de declarar guerra a Isabela, pero también sabía que no tenía opción. Sofía merecía alguien que peleara por ella, que creyera en sus fortalezas, que la resguardara de gente que ve solo barreras
donde debería haber potencial. Cuando volvió al comedor, halló a Alejandro y Sofía aún en la mesa, ambos tensos. María. ¿Estás bien, Sofía?, preguntó al instante. Estoy bien, mi amor. María mintió suave. ¿Qué tal si vamos al piano ahora, esa noche, tras dormir, Sofía? Alejandro halló a Isabela en su vestidor, metiendo ropa en una valija. ¿Qué haces, Alejandro?, preguntó, aunque su corazón ya sabía. Empaco unas cosas. Isabela respondió sin mirarlo. Alejandro, necesitamos platicar muy serio sobre Isabela. Dejó de doblar ropa y lo enfrentó directo sobre María, sobre Sofía, sobre el futuro de esta familia. Alejandro se sentó en la silla del vestidor. Te oigo. María debe irse de esta casa, Alejandro. Hoy esta situación se volvió insostenible. ¿Por qué? Porque interfiere en nuestra familia. Duda mi autoridad, llena a Sofía de ideas falsas y causa más problemas que arreglos. Alejandro miró a su esposa atento. Isabela, en estos días vi a Sofía más alegre que desde la muerte de Elena. ¿Cómo es problema? Porque es alegría basada en mentiras. Isabela explotó. María hace que Sofía crea que puede ser normal, que puede hacer cosas que niños ciegos simplemente no pueden. ¿Qué cosas? Tocar piano como pro, leer libros, ser independiente. Isabela Alejandro dijo sereno. Hay miles de ciegos en el mundo que hacen justo eso. Isabela lo miró como si dijera algo loco. Alejandro, eres irreal. O tal vez tú eres limitante. Isabela acabó de meter ropa en la valija y la cerró fuerte. Alejandro, me quedo en el departamento de mi mamá unos días. Cuando estés listo para ser realista sobre la condición de Sofía y tomar decisiones duras, pero necesarias. Llámame. ¿Qué decisiones duras? Hallar cuidado profesional para Sofía en un centro especializado donde reciba la atención que de verdad necesita. Alejandro se levantó sintiendo rabia en el pecho. Hablas de enviar a mi hija lejos. Hablo de hacer lo mejor para ella, aunque duela para ti. Lo mejor para Sofía es una familia que la quiera y crea en ella. Y lo mejor para nuestra familia, Alejandro, lo mejor para nuestro matrimonio. La pregunta quedó en el aire entre ellos, llena de implicaciones y ultimátums. Isabela Alejandro dijo al fin, si no puedes querer a mi hija, tal vez nuestro matrimonio ya esté perdido. Isabela tomó la valija y fue a la puerta. Cuando priorices nuestra relación en vez de tus ilusiones sobre Sofía, esperaré. Tras su salida, Alejandro quedó solo en el vestidor vacío, rodeado del perfume caro español que aún flotaba y el peso de elecciones que alterarían la vida de todos los que amaba. La mañana siguiente trajo una claridad que Alejandro no había sentido en años. Por primera vez, desde la partida de Elena, sabía justo qué hacer. Halló a María en la cocina, preparando el desayuno de Sofía, con el mismo esmero y atención que mostró desde el inicio. María, ¿dónde está Sofía?, Alejandro preguntó, notando la falta de los sonidos habituales de su hija. Aún durmiendo. María respondió suave. Ayer fue un día intenso para ella. Sentí que procesaba mucha info nueva, así que la dejé descansar más. Alejandro se sirvió café y se sentó en la mesa de la cocina viendo a María trabajar. Había una gracia en sus movimientos, una eficacia de años atendiendo niños únicos. María, necesito contarte algo, Alejandro dijo. Ayer, antes de llegar oficial a casa, oí una charla telefónica de Isabela. María dejó de revolver los huevos y se giró su cara seria. Hablaba con su mamá sobre internar a Sofía en un centro. Alejandro siguió, y sobre un ultimátum
O te vas o ella se va. María suspiró hondo, como si la noticia fuera esperada pero dolorosa. ¿Y cuál es su elección, señor Alejandro? Mi elección es que Sofía queda, tú quedas. Isabela. Bueno, Isabela decidirá si acepta o no. María se sentó enfrente, sus manos temblando leve. Señor Alejandro, ¿está seguro? Un matrimonio es serio y no quiero ser culpable de María. Alejandro la cortó suave. Tú no eres culpable de nada más que traer gozo y desarrollo a la vida de mi hija. Los problemas en mi matrimonio estaban antes de ti. Tú solo me ayudaste a verlos claro. En ese momento, Sofía apareció en la puerta de la cocina en camisón azul y abrazando su muñeco favorito. Buenos días, papá. Buenos días, María, dijo voz aún dormida. Buenos días, mi reina. Alejandro respondió abriendo brazos para ella. ¿Dormiste bien? Sofía se acurrucó en el regazo de su padre. Soñé que tocaba piano en un teatro grande y todos aplaudían. María sonrió. Eso puede ser más que sueño, Sofía, con práctica y esfuerzo. Real podría tocar para públicos verdaderos. Sofía preguntó, ojos brillando tras gafas oscuras. De verdad, Alejandro confirmó. De hecho, pensaba contratar un maestro privado de piano para ti. María, ¿conoces a alguien experto en enseñar música a niños con discapacidad visual? Conozco. Sí, María respondió voz emotiva. Maestro Luis, un hombre increíble que da clases en Ciudad de México. Él es ciego y pianista excepcional. En las semanas siguientes, la dinámica de la casa cambió por completo. Sin la atención de Isabela, Sofía floreció de formas que sorprendieron incluso a Alejandro. El maestro Luis venía 3 veces por semana y en un mes, Sofía tocaba piezas pequeñas de Chopin y Beethoven con precisión técnica que impresionaba a visitantes. María asumió formal no solo rol de maestra, sino coordinadora educativa de Sofía. Trajo expertos en braille, terapeutas que enseñaron técnicas de movilidad e independencia, e incluso un instructor de baile flamenco adaptado para niños con discapacidades. «Papá, mira a Sofía», gritó una tarde soleada, caminando sola por la casa con un bastón blanco que manejaba con precisión impresionante en solo 2 semanas. Alejandro vio a su hija navegar muebles con confianza creciente, su corazón lleno de orgullo y gratitud. «Muy bien, mi reina. Te vuelves totalmente independiente. María dice que la independencia se gana paso a paso». Sofía explicó, parando frente a la silla de su padre. «Cada habilidad nueva me hace más libre». 3 semanas después de esta muestra de independencia, Isabela llamó pidiendo platicar. Alejandro acordó verla en el departamento de su mamá, dejando a María atendiendo a Sofía. «Te ves mejor». Isabela notó al llegar más relajado. «Gracias», Alejandro respondió, sentándose en el salón formal que le recordaba incómodamente su hacienda, todo decorado para impresionar, pero sin calor hogareño. «Alejandro, he reflexionado mucho sobre nosotros». Isabela empezó, y creo que llegamos a un impasse sin salida. «¿Por qué lo dices? Porque quieres que sea algo que no soy». Isabela admitió. «Quieres que sea una mamá cariñosa para Sofía, que festeje cada progreso suyo, que crea en estas esperanzas grandes sobre su futuro». Alejandro la estudió atento. «Y tú no puedes, no puedo», Isabela dijo con honestidad cruda. «Veo a Sofía y veo una niña que siempre necesitará cuidados especiales, que siempre será distinta, que siempre limitará nuestras opciones de vida juntos. Sé que sueno terrible, pero es verdad, Isabela.
Sofía no limita opciones, las amplía de modos que no ves. Isabela negó con cabeza. Esa es la diferencia entre nosotros, Alejandro. Tú ves ampliación donde yo veo barrera. Tú ves potencial donde yo veo problemas. Y no puedo cambiar mi visión. Alejandro inhaló hondo. Entonces, ¿qué propones? Propongo separarnos. Isabela dijo sin pleitos feos o batallas legales. Tú quedas con Sofía y tu vida de ilusiones cumplidas. Yo empiezo nuevo en otro sitio con alguien que me dé una familia normal. El silencio que siguió no fue tenso o doloroso, fue liberador. De acuerdo. Alejandro dijo, al fin, creo que ambos merecemos felicidad y claramente no podemos ser felices juntos. Isabela pareció sorprendida por la facilidad, pero aliviada. Y sobre bienes, la hacienda, quédate el departamento del centro. Alejandro ofreció. Y una suma que te deje empezar cómoda. La hacienda principal queda conmigo y Sofía es donde ella se siente segura. 3 meses después, los papeles de divorcio se firmaron. El mismo día, Alejandro tomó una decisión que había pensado semanas. María, necesito decirte algo clave, dijo esa noche tras dormir Sofía. Estaban en el salón de música donde el piano de cola ahora se usaba a diario y las paredes resonaban con melodías en vez de silencio. Claro, María, respondió cerrando el libro de braille que estudiaba para ayudar a Sofía en lecciones. He pensado sobre nuestra situación aquí. Alejandro empezó nervioso como no en años. Cambiaste la vida de Sofía, cambiaste nuestra casa y bueno, cambiaste mi vida también. María lo observó atenta, sintiendo algo importante tras sus palabras. María, me enamoré de ti. Alejandro dijo simple de cómo atiendes a Sofía, de la sabiduría que traes a nuestra familia, de la persona increíble que eres. No pido respuesta ya, pero quería que supieras. María quedó callada un rato largo, lágrimas en sus ojos. Alejandro, yo también sentí algo por ti, pero necesito saber que no es solo gratitud o soledad o comodidad, como sabemos. Dando tiempo al tiempo, Alejandro dijo eco de palabras de María, meses atrás dejando que nuestra unión crezca natural sin presión. Sofía siempre primero para ambos. Si algo real surge, será más fuerte por basarse en esto. María sonrió siempre tan sabio. 7 meses después, Alejandro y María oficialmente se volvieron más que patrón y sirvienta en la hacienda de los Ramírez. Eran educadores, confidentes, padres para Sofía, y poco a poco, el hombre y la mujer que redescubrieron el amor tras años de aislamiento emocional. Un año después del divorcio final, Alejandro sorprendió a María con propuesta de matrimonio durante un recital de piano que Sofía daba para amigos y familia. Tras que Sofía acabó de tocar una pieza de Debussy con perfección técnica impresionante, Alejandro se levantó y pidió atención de la audiencia pequeña. Hace 1 año y medio, una mujer extraordinaria entró en nuestras vidas. Empezó. María no solo rescató a mi hija de una vida de barreras innecesarias, sino que me enseñó que la familia real se edifica en amor, aceptación y la fe firme en el potencial infinito de quienes amamos. María se ruborizó captando el rumbo del discurso. María Consuelo Pérez Hidalgo. Alejandro siguió arrodillándose ante ella con caja de terciopelo. ¿Aceptas casarte conmigo y oficialmente ser madre de la joven increíble en que Sofía se convirtió? María miró a Sofía que radiaba felicidad tras el piano. María, di sí. Sofía gritó, riendo a toda la audiencia. ¿Cómo decir no a una propuesta tan hermosa? María respondió extendiendo mano para que Alejandro pusiera el anillo. La boda fue en el jardín de la hacienda con Sofía tocando la marcha nupcial al piano y como dama de honor.
La ceremonia fue chica, íntima, llena del gozo verdadero, que viene de gente que halló su lugar real en el mundo. 3 años después de la ceremonia, la hacienda de los Ramírez Pérez se había vuelto un centro referente en educación inclusiva. María creó un programa piloto que recibía familias de niños con discapacidades, ofreciendo talleres sobre desarrollo de potencial, técnicas educativas alternas y sobre todo cómo crear hogares donde niños únicos florezcan. Sofía, ahora con 16 años, dominaba braille, tocaba piano a nivel pro, hablaba 4 idiomas y se había vuelto defensora vocal de derechos de personas con discapacidad. Daba charlas en universidades sobre superar barreras y la importancia de ver potencial donde otros ven problemas. María Sofía dijo una mañana dominical mientras las dos trabajaban en el jardín que se volvió su afición compartida. «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Siempre puedes», María respondió, ayudando a Sofía a plantar esquejes de nopales que prepararon la semana anterior. «¿Crees que Isabela estaría orgullosa de lo que hicimos juntas?» María paró de cavar emoción cerrando su garganta un instante. «Sofía, estoy segura que Isabela está orgullosa. Ella me enseñó que el amor no acaba con la muerte, se convierte en habilidad para amar a otros. Cuidarte fue mi modo de honrar su recuerdo. ¿Crees que mi madre Elena también estaría orgullosa?» Alejandro, observando desde la terraza, sintió lágrimas ardiendo mientras oía la charla. «Tu madre Elena estaría brillando de orgullo viendo la mujer increíble que eres». María respondió, «Te dio la base de amor que dejó florecer cuando hallaste el entorno justo». Esa tarde, mientras Sofía practicaba piano para una presentación de caridad, la semana siguiente, Alejandro y María se sentaron en el jardín viendo las plantas que cultivaron juntos años. «¿Te arrepientes de algo?», Alejandro preguntó tomando mano de María. «Me arrepiento de no encontrarlos antes», María respondió, «pero creo que todo pasó en el momento justo. Sofía necesitaba estar lista para amor sin condiciones. Tú necesitabas ver más allá de apariencias y yo necesitaba sanar lo suficiente para amar de nuevo. Y ahora tenemos una familia que prueba que los milagros ocurren cuando el amor verdadero se une a determinación firme». Del piano en el salón de música venía el sonido de Sofía tocando una composición propia titulada Canción para María, una melodía compleja y bella, que capturaba perfecto el viaje de 3 almas perdidas que se hallaron y supieron que juntas podían crear algo más hermoso de lo que cualquiera imaginó posible. La historia de la maestra que resguardó a una niña ciega de la crueldad y la falta de comprensión se volvió leyenda en la comunidad, pero para quienes la vivieron, era solo la prueba de que la familia verdadera no se define por sangre o ley, sino por la elección diaria de amar, proteger y creer en el potencial infinito de las personas que ponemos primero en nuestros corazones. Años después, cuando Sofía se graduó en música por la Universidad Nacional Autónoma de México con honores y se volvió la primera pianista ciega en ganar el Premio Nacional de Talentos Jóvenes, dedicó el premio a 2 mujeres, para mi madre Elena, quien me dio la vida y las primeras lecciones de amor, y para mi madre María, quien me enseñó que no hay barreras para quien tiene valor para soñar y determinación para esforzarse. Alejandro, sentado en la audiencia junto a María, sabía que había visto uno de los milagros más grandes, la transformación total de una vida por el poder del amor sin condiciones y la fe firme en el potencial humano.
La niña, que un día se vio limitada, se convirtió en fuerza de cambio en el mundo, probando que a veces los tesoros mayores se ocultan tras las adversidades mayores, esperando solo que alguien tenga valor para ver más allá de apariencias y pelear por lo que realmente vale. Esta historia nos enseña que el amor incondicional y la creencia en el potencial de cada persona pueden superar cualquier barrera, recordándonos que la verdadera familia se construye con paciencia, empatía y determinación, inspirando a todos a ver dones donde otros ven limitaciones.